Hay formas de romperse que no hacen ruido. No llegan como una caída. No llegan como una escena grande. Llegan despacio. Mezcladas con la rutina. Con lo correcto. Con lo que otros esperan. Con esa costumbre de sonreír, aunque algo dentro ya venga cansado desde hace tiempo. A veces una persona aprende a ser buena. También. Que deja de notar el precio. Aprende a no incomodar. Aprende a entender. Aprende a ceder. Aprende a responder con calma. Aunque por dentro algo se cierre. Aprende a decir no pasa nada. Incluso cuando sí pasa. Y cada vez que lo hace, algo pequeño se queda atrás. No se nota al principio. Porque afuera, todo parece estar en orden. La vida sigue. Las responsabilidades se cumplen. Las personas siguen recibiendo de ti lo que siempre has dado. Todo funciona. Solo que dentro, en algún lugar que casi nadie mira, la vida comienza a sentirse más estrecha. Como una ropa que antes quedaba bien y ahora aprieta. Como una casa llena de visitas, donde la dueña ya no encuentra dónde sentarse. Como una voz que fue bajando el volumen poco a poco, hasta que un día casi nadie la escucha. Y tal vez esa voz no desapareció. Tal vez solo aprendió a hablar más bajo. Porque durante mucho tiempo nadie le hizo espacio. Ser buena puede parecer noble. Puede parecer amor. Puede parecer madurez. Hasta puede recibir aplausos. La gente confía en quien siempre está disponible. En quien no reclama. En quien comprende demasiado. En quien aguanta un poco más. Y ahí está la trampa. Porque una cosa es tener un corazón generoso. Y otra muy distinta. Es vivir como si ese corazón no necesitara cuidado. Una cosa es amar. Y otra es desaparecer. Para que otros estén cómodos. Una cosa es comprender. Y otra es usar la comprensión como una forma de callarte. Quizá nadie lo hizo con mala intención. Quizá nadie dijo desaparece. Quizá solo ocurrió una pequeña renuncia. Después de otra. Un silencio. Después de otro. Un límite no dicho. Una necesidad aplazada. Una emoción guardada. Para no incomodar. Hasta que llega un día extraño. No necesariamente triste. No necesariamente dramático. Solo, distinto. Un día en el que todo sigue igual. Y aún así, algo ya no se siente igual. Miras tu vida. Lo que sostienes. ¿A quién cuidas? Y aparece una pregunta. Que no siempre se dice en voz alta. ¿Cuánto de esto nació del amor? ¿Y cuánto? Del miedo a dejar de ser querida. Esa pregunta incomoda. Pero también abre algo. Porque quizá ser buena no era el problema. Quizá el problema fue creer que para ser buena tenías que desaparecer. Y tal vez algo dentro de ti ya lo sabía. Y tal vez, mientras escuchas esto, puedes empezar a notar algo más. No algo nuevo. Algo que ya estaba ahí. Esa forma en la que empezaste a estar para otros. Sin darte cuenta de cuando dejaste de estar para ti. Porque no fue de golpe. No hubo un momento claro en el que decidiste hacerlo. Fue más sutil. Más silencioso. Como cuando una puerta se queda entreabierta. Y con el tiempo, deja de notarse que nunca volvió a cerrarse. Al principio, parecía algo bueno. Ser la que entiende. La que escucha. La que no hace problema. La que puede con todo. Y eso tenía sentido. Porque funcionaba.
Las cosas se mantenían en calma. Las relaciones seguían. Los conflictos no crecían. Y tú, aprendiste a moverte bien ahí. Aprendiste a anticiparte. A leer lo que otros necesitaban. Antes de que lo dijeran. Aprendiste a ajustar lo que sentías. Para que encajara con lo que hacía falta. Y sin darte cuenta. Eso empezó a definirte. No como una decisión, sino como una forma de ser. La que siempre está. La que resuelve. La que sostiene. Y con el tiempo, eso dejó de ser algo que hacías. Y se convirtió en algo que eras. Y cuando algo se vuelve parte de quien eres, deja de cuestionarse. Simplemente, ocurre. Como respirar. Como responder. Como decir que sí. Aunque algo dentro dude. Porque ya no pasa por una elección consciente. Pasa por algo más automático. Más profundo. Más instalado. Y eso tiene una consecuencia que no siempre se ve al inicio. Porque mientras más te adaptas, menos espacio queda para notar cómo te sientes tú. No porque no sientas, sino porque no hay pausa. No hay lugar. Todo está ocupado. Por lo que hay que sostener. Y así, poco a poco, empiezas a vivir desde afuera hacia adentro. Respondiendo primero. Sintiendo después. Si es que hay tiempo para eso. Y tal vez, en algún momento, algo dentro de ti intentó decir algo. Algo pequeño. Una incomodidad. Un cansancio distinto. Una sensación difícil de explicar. Pero no era el momento. Nunca lo es. Siempre hay algo más importante. Algo que atender. Algo que resolver. Y entonces, eso que sentías, se quedó ahí. Esperando. Sin desaparecer. Pero sin espacio. Y cuando eso pasa muchas veces, dejas de mirar hacia ese lugar. No porque no exista, sino porque aprendiste a seguir sin detenerte. Y seguir se volvió más fácil que preguntarte qué estaba pasando dentro de ti. Y en algún punto, sin que nada cambie demasiado afuera, algo empieza a sentirse distinto adentro. No es inmediato. No es claro. No es algo que puedas señalar con facilidad. Es más bien una sensación. Como si algo no terminara de encajar. Aunque todo esté en su lugar. Sigues haciendo lo que siempre haces. Sigues respondiendo. Sigues estando. Sigues sosteniendo. Desde afuera. No hay una señal evidente de que algo esté mal. De hecho, podría parecer que todo está bien. Y eso es lo que lo vuelve confuso. Porque no hay una razón clara. No hay un problema concreto. No hay algo que puedas explicar fácilmente. Solo. No se siente igual. Y al principio, lo dejas pasar. Porque no es urgente. Porque no interrumpe. Porque no impide que sigas. Pero se queda. Aparece en momentos pequeños. En silencios. En pausas que no sabías que necesitabas. En esos espacios donde no hay nada que hacer. Y de pronto, te encuentras contigo. Y ahí, algo se siente raro. No necesariamente triste. No necesariamente vacío. Solo, distante. Como si estuvieras dentro de tu vida. Pero no del todo presente en ella. Como si todo lo que haces funcionara. Pero no terminara de tocarte por dentro. Y eso no es fácil de nombrar. Porque no hay palabras claras para eso. No es tristeza. No es enojo. No es frustración. Es otra cosa. Más silenciosa. Más profunda.
más difícil de ignorar. Cuando aparece. Y entonces, empiezas a notarlo más. En lo que antes te importaba. Y ahora ya no tanto. En lo que antes disfrutabas. Y ahora se siente plano. En conversaciones donde estás. Pero no del todo. En momentos donde todo está en calma. Pero tú no lo estás. Y eso empieza a incomodar. Porque no encaja. No tiene lógica. No tiene una explicación evidente. Y ahí aparece algo más. La duda. Esa voz que pregunta. Aunque no siempre en palabras. Si esto es todo. Si así se supone que se siente. Si esto es vivir. Y esa pregunta no siempre se formula de forma clara. A veces es solo una sensación. Un pensamiento que pasa rápido. Una incomodidad que no se queda. Pero tampoco desaparece. Y tú haces lo que sabes hacer. Sigues. Te ocupas. Llenas el tiempo. Porque mientras estás en movimiento, no se siente tanto. Mientras hay algo que hacer. Algo que resolver. Alguien que necesita. No tienes que quedarte en ese lugar. Pero cuando paras, vuelve. Y cada vez se hace un poco más evidente. No más intenso. No más dramático. Solo más presente. Como si estuviera esperando que lo mires. Que lo reconozcas. Pero no es fácil. Porque no encaja con la vida que has construido. No encaja con lo que se espera. No encaja con lo que siempre has sido. Y entonces aparece otra cosa. La resistencia. Esa parte que dice: no es para tanto. Solo estoy cansada. Ya se me va a pasar. Y puede que por un tiempo eso funcione. Pero hay algo que no cambia. La sensación sigue ahí. Tal vez no todo el tiempo. Tal vez no en todos los momentos. Pero aparece. Y cada vez que aparece, te muestra lo mismo. Que hay una distancia entre lo que haces y lo que sientes. Entre la vida que sostienes y la forma en la que la estás viviendo. Y esa distancia no se cierra haciendo más. No se soluciona respondiendo mejor. No se arregla siendo más fuerte. Porque no es un problema de capacidad. Es algo más profundo. Algo que tiene que ver con no estar completamente ahí. Con haberte quedado un poco fuera de tu propia vida. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se siente en lo cotidiano, en lo simple, en esos momentos donde no hay distracción. Y algo dentro de ti se hace presente, como recordándote que sigue ahí, esperando. No que hagas algo, no que resuelvas, solo que lo mires. Y hay un momento que no siempre llega como esperas. No es un quiebre. No es una escena intensa. No es algo que cambie todo de golpe. Es más silencioso. Más interno. Pero también más definitivo. Es ese punto en el que ya no puedes dejar de notar lo que antes pasaba desapercibido. Donde esa sensación, que aparecía de vez en cuando, empieza a quedarse un poco más. Donde ya no se va tan rápido. Donde ya no se pierde entre lo que haces. Y entonces, algo cambia. No afuera. Adentro. Empiezas a ver. No todo. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para darte cuenta de que no estás del todo en tu propia vida. Y eso incomoda. Porque no encaja con lo que siempre has sido. No encaja con la forma en la que te has visto.
con la que otros te ven, con la que aprendiste a sostener. Y sin embargo, está ahí, cada vez más claro, cada vez más difícil de ignorar. Y en ese momento, aparece una pregunta. No siempre en palabras. A veces solo como una sensación. Pero cuando toma forma, suele ser algo así. ¿En qué momento dejé de estar conmigo? Y esa pregunta no busca una respuesta inmediata. No es algo que puedas resolver en ese instante. Pero abre algo. Una especie de grieta. En esa forma de vivir, donde todo parecía claro, donde todo tenía sentido. Porque de pronto, empiezas a mirar hacia atrás. No para juzgar, no para culparte, sino para entender. Y empiezas a ver pequeños momentos. Cosas que antes no parecían importantes. Decisiones pequeñas. Situaciones cotidianas. Momentos donde dijiste que sí, aunque algo dentro no estaba de acuerdo. Momentos donde callaste, para no incomodar. Momentos donde te adaptaste, para que todo siguiera funcionando. Y no parece grave. Nada de eso por separado lo es. Pero cuando empiezas a verlo en conjunto, algo se vuelve evidente. No fue una sola vez. Fueron muchas. No fue una gran decisión. Fueron muchas pequeñas. Y todas apuntaban en la misma dirección. Lejos de ti. No de forma dramática. No de forma evidente. Pero constante. Y eso es lo que empieza a doler. No como un golpe, sino como una comprensión. Como darte cuenta de algo que ha estado ahí todo el tiempo. Y que ahora ya no puedes dejar de ver. Y en ese punto aparece algo más. Una especie de contradicción. Porque una parte de ti sigue queriendo hacer lo mismo de siempre. Seguir estando. Seguir respondiendo. Seguir sosteniendo. Porque eso es lo que sabes hacer. Porque eso es lo que te ha dado un lugar. Porque eso ha funcionado. Pero otra parte empieza a sentirse distinta. Más consciente. Más presente. Más incómoda. Esa parte ya no quiere seguir igual. No porque todo esté mal, sino porque algo dentro ya no encaja con esa forma de vivir. Y esas dos partes no siempre están en acuerdo. A veces, tiran en direcciones opuestas. Y eso se siente. En decisiones pequeñas. En momentos simples. En cosas que antes hacías sin pensar. Y que ahora te hacen dudar. Te detienes un segundo más. Lo piensas. Lo sientes. Y eso ya es distinto. Porque antes no había pausa. Antes no había espacio. Todo era automático. Ahora empieza a aparecer algo entre lo que pasa y lo que haces. Un pequeño espacio. Una especie de silencio. Y en ese silencio apareces tú. No todo el tiempo. No de forma clara. Pero empiezas a estar. Y eso cambia algo. Porque por primera vez en mucho tiempo, no estás reaccionando. Estás viendo. Estás sintiendo. Estás empezando a elegir, aunque sea en cosas pequeñas. Y eso, aunque parezca poco, no lo es. Porque es el inicio de algo distinto. No un cambio inmediato. No una transformación completa. Pero sí, una forma diferente de estar contigo. Y eso ya no se pierde tan fácil. Porque una vez que lo ves, ya no puedes volver a no verlo. Y cuando empiezas a ver eso,
aunque no sea completo, aunque no sea claro del todo. Algo dentro ya no vuelve a ser igual. No porque todo cambie, sino porque ahora hay conciencia. Y la conciencia no empuja, no obliga, pero se queda, acompaña, aparece en los momentos menos esperados, en una decisión pequeña, en una respuesta que estás a punto de dar, en ese instante, antes de decir que sí, antes de acomodarte, antes de seguir como siempre. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, hay una pausa. No grande, no evidente, pero suficiente. Suficiente para notar que podrías hacer algo distinto. Y eso puede incomodar, porque lo distinto no siempre es claro, no siempre es fácil, no siempre es lo que sabes hacer. Durante mucho tiempo, tu forma de estar fue responder, adaptarte, sostener. Y ahora, aparece algo que no tiene forma todavía. Una sensación de que tal vez no todo tiene que ser igual. Pero no sabes cómo. No sabes cuándo. No sabes en qué momento cambiarlo todo. Y eso es importante. Porque no se trata de cambiarlo todo. No ahora. No de golpe. No desde la exigencia. Se trata de algo mucho más pequeño. Y al mismo tiempo, más profundo. Se trata de empezar a notarte. A incluirte. Aunque sea un poco más que antes. Tal vez es no responder de inmediato. Tal vez es quedarte un segundo más. Antes de decir que sí. Tal vez es reconocer que estás cansada. Sin justificarlo. Sin explicarlo. Solo reconocerlo. Y eso ya es distinto. Porque durante mucho tiempo no había espacio para eso. No había pausa. No había escucha. No había lugar para ti. En medio de todo lo que hacías. Y ahora empieza a aparecer. De forma sutil. Pero real. Y aunque parezca pequeño, no lo es. Porque cada vez que eliges no ignorarte, aunque sea en algo mínimo, estás haciendo algo nuevo. Estás rompiendo una forma de funcionar que llevaba mucho tiempo repitiéndose. Y eso no siempre se siente bien al inicio. A veces genera duda. A veces culpa. A veces incomodidad. Porque hay una parte de ti que quiere volver a lo de siempre. A lo conocido. A lo que funciona. A lo que mantiene todo en orden. Pero hay otra parte que ya no quiere seguir igual. Y esas dos partes empiezan a convivir. No siempre en equilibrio. No siempre en calma. Pero presentes. Y en medio de eso, empiezas a darte cuenta de algo. Que no tienes que hacerlo perfecto. Que no tienes que cambiar todo. Que no tienes que saber exactamente cómo. Solo no seguir ignorando lo que ya viste. No volver a dejarte. Sin darte cuenta. Y eso, aunque parezca poco, lo cambia todo. Porque no se trata de convertirte en alguien nueva. Se trata de empezar a estar donde antes no estabas. Contigo. Aunque sea de a poco. Aunque no sea constante. Aunque todavía estés aprendiendo. Y tal vez eso es lo que empieza a abrir algo distinto. No una solución. No una respuesta completa. Pero sí una dirección. Y tal vez no necesitas tener todas las respuestas ahora. Tal vez ni siquiera necesitas entenderlo todo. Porque hay cosas
que no cambian cuando se explican. Cambian cuando se empiezan a notar. Y algo en ti ya empezó. No de forma evidente. No de forma perfecta. Pero empezó. En esa pausa que apareció. En esa incomodidad que ya no ignoras tan fácil. En esa sensación de que algo puede ser distinto. Y eso, aunque parezca pequeño, no lo es. Porque durante mucho tiempo, tu forma de estar en el mundo fue clara. Estar para otros. Responder. Sostener. Y ahora, aparece algo nuevo. No una nueva versión de ti, sino una parte que siempre estuvo, pero que no tenía espacio. Y esa parte no necesita que la fuerces. No necesita que la cambies. Solo necesita que no la vuelvas a dejar. Porque quizás volver a ti no es algo que se hace de golpe. No es una decisión grande. No es un momento exacto. Es algo que empieza en cosas pequeñas. En notar. En detenerte un segundo más. En escucharte. Aunque no tengas claro qué hacer con eso. Y tal vez no siempre lo vas a hacer bien. Tal vez habrá momentos en los que vuelvas a lo de siempre. A responder. A adaptarte. A dejarte en segundo lugar. Y eso no significa que retrocediste. Significa que estás viendo. Y ver ya es distinto. Porque una vez que algo se vuelve consciente, ya no puede pasar desapercibido de la misma forma. Y eso cambia la forma en la que te relacionas contigo. No de inmediato, pero sí de forma real. Y con el tiempo, esa pequeña diferencia empieza a sentirse. Más espacio, más claridad, más presencia. No todo el tiempo. No perfecta, pero diferente. Y en esa diferencia empieza a aparecer algo que quizás había quedado lejos. La sensación de estar en tu propia vida. No solo sosteniéndola. No solo cumpliéndola. Estando. Y tal vez eso es lo que cambia todo. No lo que haces, sino desde dónde lo haces. Porque ya no es lo mismo vivir para todos que empezar a incluirte, aunque sea un poco más, cada vez. Y quizá, sin darte cuenta, eso ya empezó. Si esto te hizo sentido, escríbelo en los comentarios. No lo pienses tanto. Solo di qué parte sentiste más. Quiero leerte. Y si este tipo de contenido te está acompañando, suscríbete. Este canal es para eso. Y si conoces a alguien que siempre está para todos, pero nunca para sí, compártele este audio. Puede que le llegue justo cuando lo necesita.